En Radio Sefarad, la entrevista. En la comunidad se traduce el abanico, que es la sociedad mallorquina en sí. Los abuelos sabían lo que eran chuetas. Los padres de la generación actual entraron en ese paréntesis de amnesia colectiva, pero los hijos están empezando a recuperar. Oye, si nosotros fuimos y este es nuestro origen, ¿por qué no lo vamos a estudiar? Estamos luchando para que tenga el peso específico que siempre tuvo el judaísmo mallorquí en la vida judeo-española. En esta entrevista con Abraham Barchilón, el vicepresidente y encargado de Relaciones Institucionales de la Comunidad Israelita de Mallorca, nos muestra la energía con la que esta comunidad está recuperando su importancia en la vida judía española. Bienvenido a Radio Sefarad. Buenas tardes, muchas gracias. Nos traes el aroma del mar y del Mediterráneo. Sí, impregna a las personas, impregna el carácter y da alegría en la vida. ¿Cómo es esta comunidad tan pegada al mar? Bueno, es una comunidad, como toda la cuestión que vive al lado del mar, muy diversa. Es una composición muy heterogénea, en la cual está representada pues todo el abanico. En la comunidad se traduce el abanico, que es la sociedad mallorquina en sí. Somos plurinacional. Yo creo que seremos la comunidad donde más idiomas simultáneamente se hablan. Tiene una composición que en su principio fue originariamente inglesa, pero ya te digo, se ha diversificado completamente. ¿Cuándo se forma esta comunidad? Haznos un poquito, un repaso histórico de Bueno, la comunidad judía de Mallorca, en principio, el templo actual y la comunidad como tal, acogida a la ley de libertad religiosa, es del año 1973. Pero antes existía en unos bajos de un hotel. Antiguamente ya los ingleses que vivían en la isla hacían su culto. Después ya en el 73 fue cuando se constituyó como comunidad ya legalizada y se inauguró el pequeño templo que es el que ahora mismo tenemos en marcha. Pero los judíos nunca se han ido de Mallorca, ¿no? Dices Mallorca, inmediatamente... Sí, no, exacto, ¿no? Nosotros hay un sentimiento del origen y de la vida, de lo que ha sido, de lo que ha representado el judaísmo en las Islas Baleares en conjunto, no solo en Mallorca, sino en todas las islas, aunque por desgracia tanto en Menorca como en Ibiza la vida y la historia haya quedado reducida del judaísmo a la nada de momento, pero tiene un componente en la vida social mallorquina muy fuerte, muy fuerte. Tanto es que, por ejemplo, los otros días cuando nos recibía el presidente del gobierno de las Illes Baleares, pues nos recibía en una sala que se llama Abraham Cresque. Eso es una cosa muy emotiva. Pues sí, muy muy emotiva, muy emocionante. Sí. ¿Cuál es la relación de la comunidad con este pasado judío? Muy buena. La comunidad tiene un contacto muy estrecho con una organización que se ha constituido también en Baleares, que es Arca Legado Judío. Arca Legado Judío es una asociación cuyo fin primordial es la recuperación del patrimonio judeo mallorquí. Entonces es un sitio donde se atrae la confluencia de la historia mallorquina con la vida actual judía. Me honra ser vicepresidente también de esa asociación de Arca Legado Judío y se celebran actos en colaboración con la comunidad y una vez la comunidad es la organizadora y otra vez son Arca Legado Judío como organizador, sea más cultural o sea más religioso. O sea que es una comunidad muy muy activa. Bueno, la hemos convertido en activa en los últimos años, estamos luchando para que tenga el peso específico que siempre tuvo el judaísmo mallorquí en la vida judeo-española y en esa labor estamos. Hay también otra asociación de amistad Israel-Balear, que es Jacqueline Tobías, la presidenta, y que creo que también estáis en coordinación. Sí, estamos en contacto, aunque Jacqueline Tobías, que participa también en todas nuestras actividades, igual que nosotros participamos en la suya, porque aunque somos asociaciones completamente independientes, tenemos un vínculo común, que es el judaísmo. Ella es la presidenta del Instituto de Relaciones Israel-Balear. Sí. Nosotros, digamos que por eso cubrimos las tres facetas,
posibles del judaísmo, la un poco más política con el Instituto Israel Balear, la cultural con Arca Legado Judío y la religiosa con la comunidad. Entonces tenemos los tres vertientes de toda la amplitud que puede ser el judaísmo. Y de estas tres vertientes, ¿qué comunidad se beneficia? ¿Es una comunidad muy numerosa? ¿La forman nacionalidades, personas muy diferentes? Sí. Descríbenosla un poco. No, es una comunidad completamente compartimentada en cuanto a la procedencia, ¿no? Tenemos ingleses, americanos, alemanes, argentinos, españoles evidentemente, franceses, es muy diversa y no solo también tenemos un grupo ahora que va creciendo, que es de israelíes que vienen a vivir a la isla, y esto pues da una riqueza. Es verdad que también te genera más trabajo en la coordinación y la concordancia de los gustos, de las tradiciones, pero no cabe duda que es una fuente de cultura y una fuente de riqueza muy grande para la comunidad. Háblanos de ese centro que se quiere construir. Exacto. En Mallorca. El edificio de la comunidad donde está el templo y que se utiliza actualmente para también cuestiones culturales y didácticas, se queda pequeño, evidentemente, por el aumento que hemos hablado antes. Entonces nos surgió la idea de crear un centro sociocultural en el que se impartiese no solo clases judía y de judíos, sino también que fuese un centro de recogida para divulgación de la cultura judeo-mallorquina. En este proyecto encontramos la completa colaboración del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, señor Israel. Le habíamos pedido audiencia al presidente del Gobierno de la Illes Balear, señor Matas. Nos recibió, le expusimos nuestro proyecto. El presidente de la Illes Balear es un hombre muy sensible con la cuestión del judaísmo y nos dio nuestro apoyo. Ahora nos queda desarrollarlo con la vicepresidenta y encargada de Relaciones Institucionales del Congober, la señora Estarás, y vamos a empezar a intentar poner este eslabón en marcha que no solo va a facilitar a nuestros hijos tener una cultura y unos medios donde desempeñar esta cultura, sino que va a ser un foro muy interesante para la sociedad mallorquina. Ahora que hablas de sociedad, has comentado que las autoridades son sensibles. ¿La sociedad es amante de los judíos? ¿Hay amor al pasado judío de Mallorca? ¿Percibís antisemitismo como en otras comunidades? No, la sociedad mallorquina, es verdad que si analiza su historia, intencionada o subconscientemente, ha hecho un paréntesis en su vida, y la época negra yo pienso que la quiere dar como si no hubiese existido, pero realmente no hay síntomas de antisemitismo ni de antijudaísmo en las personas, en las instituciones. Otra cosa es la prensa o los articulistas que pueda haber a títulos personales, pero la sociedad es muy sensible a la cuestión judía. Solo hace falta ver las afluencias que tenemos a los actos que hacemos, por ejemplo, con Arca, o la receptividad que tenemos como el Ayuntamiento de Calviá, que todos los años cede a Arca una plazoleta, un jardín y los árboles, por ejemplo, para celebrar Tu Bishvat, y no los puede celebrar el Ayuntamiento de Calviá. O sea, tenemos unas relaciones muy fluidas. Incluso hay veces que a mí me ha llegado a poner el pelo de punta, el vello de punta, cuando alguna vez aparece señores mayores, mallorquines, incluso que nada más que habla mallorquín, algunos propiamente, y te dice, no, hoy vengo porque tengo que estar me siento la necesidad de estar junto con los míos cuando ha habido algún acto desgraciado en el mundo. Entonces me dice, no, hoy tengo necesidad de estar junto a los míos. ¿Qué motivo? Cuando te dice esto, yo ahora solo recordándolo ya simplemente me emociona. Sí. Son chuetas. Se está dando en la sociedad mallorquina, los abuelos sabían lo que eran chuetas. Los padres de la generación actual entraron en ese paréntesis de amnesia colectiva, pero los hijos están empezando a recuperar. Oye, si nosotros fuimos y este es nuestro origen, ¿por qué no lo vamos a estudiar? Una cosa, estamos hablando del estudio histórico, no estamos hablando del estudio desde el punto de vista religioso, ¿no? Cada uno conservando la fe como opción personal que cada uno elija, pero con un reivindicando su pasado. Exacto, eso es muy bonito. Claro, y sin tener que ocultarlo, Exacto. ¿no? Como tantos años. Exacto, eso es muy bonito. En Mallorca. En las demás islas no hay nada, tanto en Menorca como en Ibiza. La historia fue allí mucho más dura que incluso que en Mallorca. Fue en Menorca, por ejemplo, de una cultura y de una comunidad que se hablaba de grandísima, no quedó absolutamente nada.
Pero, por ejemplo, hay algunos que están... Nosotros ya me hablaban de ciertas personas en Mahón que vas a trabajar con su kipá todos los días. ¿Actualmente? Actualmente, y no es judío. Él reivindica su origen chueta, y con esto lo reivindica, y entonces pues es bonito. Y la comunidad de Mallorca, que aunque es de Mallorca, en sus estatutos dicen que tendrá acción territorial sobre todas las Illes Baleares. Una vez que consolidemos nuestra institución y nos consolidemos nuestra organización dentro de Mallorca, queremos abrir nuestro trabajo a las demás islas porque la consideramos, primero, parte de las Illes Baleares, y segundo, también con su peso muy específico en la tradición judío-mallorquina. Muy bien, una tradición importantísima de la que hemos hablado hoy aquí en Radio Sefarad, y te lo agradecemos muchísimo, y que la próxima vez que hablemos ya tengáis ese centro por el que tan ilusionados estáis. Pues muy amable por vuestra atención, y evidentemente que todos seremos copartícipes de esos avances. Muchas Muchísimas gracias. No tenemos a lo mejor la infraestructura de comunidad como podía ser un colegio, como podía ser un cementerio, como podía ser... Entonces, lo que a los judíos que de verdad quieren venir y desarrollar su vida en el judaísmo, pues se ven con ese hándicap. No queda ningún vestigio arquitectónico, se destruyó todo, se construyó sobre y no queda nada. Estaríamos encantados de recibir a cuanto más gente mejor, sobre todo los judíos que vengan tanto de trabajo como para intentar un proyecto de futuro en Valencia, que sepan que tenemos una comunidad abierta, y vamos, que les esperamos con los brazos, nunca mejor dicho, abiertos. En Valencia apenas viven 100 de judíos. La valenciana es una comunidad pequeña con ganas de crecer y hacerse fuerte. Se alimenta de ilusión, como la que nos transmite Isaac Sananes. Isaac Sananes es vocal de la comunidad israelita de Valencia. Vienes en representación de esta comunidad porque ha habido, un fallecimiento, un triste fallecimiento muy reciente, ¿no? Sí, exactamente. Recientemente falleció nuestro presidente Samuel Serfati. Le echamos mucho de menos y aquí se han rendido un homenaje. Sí, desde aquí un recuerdo a sus familiares y a sus amigos. Y mira, me ha tocado venir en su representación, pero vamos, muy contento de estar aquí. Gracias. Y nosotros, de que nos puedas contar cómo es esta comunidad israelita de Valencia. Pues una comunidad muy, muy pequeña. Es decir, somos pocos los que asistimos y los pocos que estamos en la comunidad israelita, y que, digamos, tenemos una vida activa aún menos. Entonces, la verdad que tenemos problemas de minyan, problemas... Pero vamos, nos defendemos lo posible porque tenemos mucha voluntad y, mira, se hace lo que se puede. Y mucha ilusión, ¿no? Sobre todo mucha ilusión. Claro, cuando hay, digamos, dificultades, eso une más y te hace salir hacia adelante, ¿no? Seguir adelante. Exactamente. ¿Cuáles son en concreto esas dificultades de las que nos hablas? Bueno, sobre todo la falta de judíos en Valencia. Es decir, no sé por qué, siendo una ciudad mediterránea y playa y sol y de todo lo bueno, sí, que pues parece. no sé por qué a los judíos que vienen ahora de fuera pues le da por irse a Barcelona, que es una ciudad muy grande, o aquí en Madrid, que no hay ni playa, en fin. Pero vamos, quizá uno de los... Ni tenemos esos equipos de fútbol tan buenísimos. Tan buenos, que ganan ligas y ganan UEFA, etcétera. Pero yo creo que lo importante, y en el tema serio es que no tenemos a lo mejor la infraestructura de comunidad, como podía ser un colegio, como podía ser un cementerio, como podía ser... Entonces, lo que a los judíos que de verdad quieren venir y desarrollar su vida en el judaísmo, pues se ven con ese hándicap. La playa está muy bien, pero
donde rezó, le falta, ¿no? exactamente. Claro. Pero tenemos una sinagoga apañada con, vamos, todos los, trajimos unos sefer, los trajo Samuel Serfati de Tetuán, en fin, y la mantenemos muy bien, hacemos todos los viernes por la noche arbit, en fin, hacemos algo, pero... Eso seguro que va a empezar a animar a la gente a plantearse Valencia como un lugar muy bueno para vivir si eres judío, ¿no? Espero, vamos, no es porque voy a hacer ahora aquí publicidad, pero vamos, estaríamos encantados de recibir a cuanto más gente mejor, sobre todo los judíos que vengan tanto de trabajo como para intentar un proyecto de futuro en Valencia, que sepan que tenemos una comunidad abierta y vamos, que les esperamos con los brazos, nunca mejor dicho, abiertos. Isaac, ¿hay pasado judío palpable en Valencia? ¿Y cómo se constituyó la comunidad judía de Valencia? Hombre, pasado judío sí que había un pasado judío de la Edad Media, etcétera, ¿no? Es decir, aquí hablar de la judería de Valencia es para dedicarles un par de horas, pero no queda ningún vestigio arquitectónico de esa comunidad, nada, ni una piedra, ni de lo que era. un barrio que recuerde. Nada, se destruyó todo, se construyó sobre y no queda nada, queda una delimitación en un plano que a lo mejor puede coincidir por cuestiones urbanísticas con algún trazado de calles, pero no queda una piedra de nada. La puerta por donde entraban los judíos, porque era el barrio, digamos, la puerta más próxima al barrio judío de Valencia, pues lo único que queda ahí en Valencia. Ahora, en las poblaciones próximas, como es Sagunto, en fin, ahí en Sagunto existe una judería que han recuperado, se ha trabajado muy bien, un CAI precioso, unos arcos, en fin, hasta se ven los vestigios de las mezuzás, de los trabajos en la piedra para meter, es decir, todo eso además como profesional de la construcción, soy arquitecto técnico, Ajá. me ha interesado Claro. personalmente. Ahí en Sagunto sí que queda mucho, pero en Valencia no queda nada. Qué pena, ¿no? Que el crecimiento de una ciudad acabe con cosas tan importantes. Sí, pero ya sabes, la cultura a veces se ha impuesto a base de guerras y bueno, las que hemos pasado, sí. No voy a redactarlas o relatarlas ahora, ¿no? Pero sabemos que han sido muy duras y han llevado mucha violencia, y han llevado mucha muerte, y han llevado mucha destrucción. Has dicho que sois muy poquitos los que estáis luchando por reivindicar esa Valencia judía, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos sois? ¿Cuántas familias? ¿Y a qué os dedicáis? Podríamos decir que somos, digamos, a lo mejor al centenar, y somos pluriprofesionales, es decir, ahí no hay una profesión que pueda dominar sobre otra, desde la construcción, digamos, arquitectos, aparejadores, abogados, sastres, dedicados a la banca, a la zapatería o a la papelería, en fin. Totalmente no se puede hacer un colegio profesional único, ¿no? Sería totalmente pluriprofesional. Bueno, eso es muy enriquecedor. Sí, desde luego no tenemos competencia entre nosotros, así que ya hay algo que nos una, ¿sabes? Lo malo es que cuando podáis decir, bueno, necesitamos en la comunidad judía de Valencia tal, a lo mejor ya lo tenéis de profesión, como sois de tantas cosas, ¿no? Sí, pero... siempre falta algo. Exactamente, es decir, la verdad que después nos queremos mezclar el trabajo con otras cosas, pero vamos, ya te digo, hasta tenemos un señor que se dedica, tiene un estudio de detectives, una agencia de detectives, en fin, sí. hay de todo, la verdad que... Isaac, lo digo porque no sé si te estás dando cuenta de que más que una entrevista está pareciendo un venid a vivir a Valencia. Ah, sí, yo encantado, además la ruta al bacalao, en fin, aparte de eso, para la juventud hay mucha movida, ¿eh? Y una vida cultural muy muy interesante en Valencia también. Sí, lo que nos gustaría es que se aproximara un poco más hacia lo nuestro, ¿no? Y procuramos hacer lo que se puede. Tenemos, ya te digo, miembros dentro de los pocos que somos muy activos, como mi mujer, Marilda, otras, que no quiero, en fin, nombrar, porque seguro que me olvidará alguien, que dan conferencias. Dinos quién es tu mujer, ya que la has citado. Sí, mi mujer, tendría que hacer capítulo aparte, doña Esther Israel, en fin, muy apreciada en el círculo tanto social como periodístico de Valencia y muy querida, pues vamos, no tengo que decir un saludo más. para Un saludo para ella. ¿Te gustaría añadir algo más sobre
sobre la comunidad israelita de Valencia? Hombre, no, la verdad que me gustaría añadir algo más sobre el trabajo que estáis haciendo y espero que tengáis mucho éxito. Tenéis que promocionaros más porque hay que darse aún más a conocer. Y bueno, pues eso, que tengáis mucho éxito. Muchísimas gracias, Isaac. A vosotros. ¿Y cómo es? ¿Amun Valencia? Amun Valencia. En Herbás se siguió, tras la conversión, se siguió habiendo una especie de criptojudaísmo, ¿no? Un judaísmo oculto, por otra parte consentido, conocido y consentido por los vecinos. Es todo un monumento judío. Como digo, su grandeza es que es un monumento vivo. Es eso, es Herbás en busca de sus raíces. En Herbás, judíos los más, un dicho popular que se recuerda en esta hermosa localidad de la provincia de Cáceres todos los años, en el mes de julio, cuando el pueblo sale a la calle para celebrar sus raíces, su historia. Radio Sefarat estuvo allí y Enrique Ribes, alcalde, nos contó por qué Herbás, hoy como ayer, se siente judía. Herbás es siempre especialmente judía. Él lo ha sido tradicionalmente, lo ha sido históricamente y lo ha sido más en la conciencia del pueblo. Forma parte de su personalidad y de su carácter singular, que tiene un carácter muy singular. Lo que sí que en estos días se muestra especialmente judía. No se siente más judía que en otras ocasiones, pero sí ensalza su recuerdo y su sensación y su recuerdo histórico de su presencia judía. ¿Cuáles son las actividades que ocurren en Herbás en estos días? Bueno, pues Herbás en estos días hace una búsqueda de sí mismo, hace un reencuentro con su historia, con sus raíces, y se encuentra con ellos de un modo orgulloso. Herbás es un pueblo que se siente orgulloso de su historia, de su raíz judía, y en estos días, bueno, pues revive aquellos momentos históricos, momentos magníficos además, de tolerancia, de respeto, de convivencia pacífica, de pluralidad cultural, de coexistón pacífica de dos religiones y dos culturas hermanas. Y en estas fechas hacemos un homenaje a nuestros vecinos de Herbás que sufrieron una página negra de la historia, que se vieron obligados a la conversión, que fueron perseguidos. Y el pueblo se vuelca a la calle. El pueblo disfruta en estos días y, bueno, pues se vuelca en un festival que es mucho más que un acto cultural. Es un momento de encuentro con nosotros mismos. Es una llamada también a la paz, es una llamada a la tolerancia, es una llamada a la convivencia pacífica de los pueblos, al respeto por otras formas de pensar, por otras formas de sentir, por otras formas de rezar. Es un momento de fiesta, es un momento de encuentro también con nuestros visitantes, con amigos, con gente que nos visita cada año. Es un momento de encuentro también con la cultura, con el teatro, con la música, con las exposiciones. Y Herbás, en estas fechas, es mucho más que un festival cultural. Es un momento de encuentro con nosotros mismos. Has hecho referencia a que hay algo en Herbás, hay un carácter judío en Herbás. En ¿cómo se define y en qué se muestra ese carácter judío de Herbás, a diferencia quizás de otros pueblos de la zona? Mira, habría que retraerse en el tiempo para entender la personalidad singular de Herbás. Hay un refrán que dice en Extremadura, en Herbás, judíos los más. Y para entender esto es necesario conocer la historia de Extremadura. Herbás fue un lugar de refugio cuando las persecuciones. No se conoce exactamente la primera llegada de pobladores judíos a Herbás, pero sí hay constancia que en el siglo XIII había ya una población judía en Herbás, sobre todo en las persecuciones del 1391 en toda Andalucía. Y, bueno, las persecuciones fueron en general en el Cal de Barcelona, en Girona, en Mallorca, pero especialmente los judíos de Andalucía se refugiaron en una tierra mucho más tranquila, que es la tierra de Extremadura.
Luego vino aquel momento triste de la obligada conversión, la persecución, pero sin embargo en Hervás se siguió, tras la conversión, bajo diversas formas de vocación, en cofradías, a Santa María o a San Gervasio, se siguió habiendo una especie de criptojudaísmo, ¿no? De un judaísmo oculto, consentido, por otra parte consentido, conocido y consentido por los vecinos, incluso castigado, salvo algunas actas de la Inquisición muy duras del siglo XVII, castigado pero no duramente, ¿no? ¿Pervive hoy algo de eso? Se perdió, se fue diluyendo, pero quedó esta zona del norte de Extremadura tiene la ventaja de que la historia no pasó por ella, sino la historia se detuvo en ella. Aquí no pasó ni la revolución industrial ni ningún tipo de revolución y quedó olvidado de la historia, por lo cual hoy en día estamos en muy buenas condiciones de hacer las cosas bien sin haber sufrido destrozos, ¿no? Por eso el barrio judío de Hervás, su gran encanto, su gran monumentalidad, es que es un monumento vivo. No es un barrio judío muerto como puede ser el Cal, como puede ser el magnífico barrio judío de Toledo, como otros monumentos, sino que fue viviendo, se quedó, continuó la vida de la misma manera hasta los años contemporáneos, hasta los años 70, 80, donde decidimos, como buen criterio municipal, relanzar nuestro pasado y encontrarnos con nuestras raíces de un modo altivo, de un modo orgulloso de nuestras raíces judías. ¿Hay visitantes judíos en Hervás que reencuentran, digamos, sus raíces familiares? Lo que sí que se reencuentra, el problema que tenemos que no existe una gran base documental de dónde fueron a parar las familias que se marcharon de Hervás. Lo que sí que es cierto, como decía Shlomo Ben-Ami, que él cuando paseaba por las calles de Hervás entendía y se encontraba con sus ancestros judíos, entendía cómo debió de ser la vida en un sefarad. Pero digamos, por ejemplo, del turismo que viene a Hervás, me imagino que hay familias judías que van a la búsqueda o que de alguna manera, bueno, más que a la búsqueda, dijéramos, de algún lugar concreto que tuvieran conocimiento de por tradición que de su familia se desarrolló, más bien es una búsqueda de la propia raíz de su ser, ¿no? De lo que es ver un sefarad, cómo pudo ser un sefarad en aquel momento de la expulsión, cómo podía ser una vida en un mundo rural de sus ancestros, ¿no? De sus antepasados. Más que yo no tengo constancia de que alguien haya conocido con alguna familia en concreto que derivara de Hervás. Si es así, no las conozco yo. Pero sí, muchos visitantes judíos nos comentan la satisfacción que encuentran en ese sabor peculiar judío de nuestro barrio judío. Sin embargo, a diferencia de Girona o de Toledo, en Hervás existen pocos restos materiales, ¿no? de la presencia judía. Quizás documentales, pero no materiales. Hervás es todo un residuo material de la presencia judía. Lo que es cierto es que está diluido en toda la población y no se encuentra concreto en ningún monumento. Por la sinagoga se perdió en los años 40, por lo cual es todo ese entramado de calles típicas, todo ese entramado típico de Aljama, todo ese modo de vida, todos esos rasgos, dijéramos, físicos, genéticos de nuestros vecinos. Es todo un monumento judío. Como digo, su grandeza es que es un monumento vivo, las casas habitadas, el trabajo casi igual que realizaban sus antepasados y un modo de vida casi igual al que realizaban sus antepasados. Todo el entramado de calles, construcción, entramado de adobe, con mahigas de castaño, con tejas al solano para evitar el fustigo del agua. Es decir, todo es un carácter peculiar de la construcción judía. ¿Hay algún tipo de hermanamiento con alguna ciudad? ¿Hay algún contacto con Israel o con alguna ciudad de Israel o con instituciones judías? No tenemos en este momento concreto, bueno, siempre hay contactos con las comunidades israelitas, hay contacto con el Instituto Hispanoamericano de Israel, el embajador estuvo aquí hace ahora exactamente 4 años y hay buenas relaciones y buen contacto, pero no tenemos ningún convenio, ninguna actuación en concreto, lo cual nos vendría muy bien porque somos un pueblo que con mucha ilusión estamos tratando de recuperar con orgullo nuestro pasado histórico, para lo cual nos hace falta ayuda. Es decir, los medios nuestros necesitamos becas de investigación, quisiéramos crear un centro de interpretación en el lugar exacto que fue el corazón del barrio judío, donde estaban los edificios comunes de la judería, donde estaba el hospital, el lagar, donde estaba la casa de los cofrades posteriormente. Y hay proyectos que quisiéramos sacar, y más la labor de investigación, localizar dónde estaba el cementerio y hacer una gran labor de investigación
para lo cual necesitamos que alguien nos eche un cablecillo, ¿no? Necesitamos apoyo, necesitamos fuerza. La ilusión la tenemos, los medios también. Los medios tenemos, dijéramos, el material, lo que no tenemos son los medios para moldearlo. Estamos interesados en encontrar también gente dispuesta o instituciones dispuestas a colaborar con esta buena disposición que tenemos desde el Ayuntamiento para rescatar más puramente nuestras raíces. Hay mucho por hacer en Hervás. Hay ciertas críticas sobre cómo se recupera el pasado judío, no solamente en Hervás, sino también en otras ciudades y pueblos, o algunos que pueden estar dentro de la red de juderías, de que hay quizás a veces una excesiva explotación comercial del tema judío, cuando quizás no hay las suficientes bases reales como para recuperar ese pasado de esa manera, ¿no? Bueno, realmente cualquier esfuerzo que se hace desde un municipio tiene que ser sostenible ante todo. Los municipios tenemos la obligación de desarrollarnos por el bien de nuestros ciudadanos en todos los aspectos. Es cierto que se puede caer algunas veces en el error de una explotación demasiado encaminada hacia el turismo, perder, dijéramos, el rigor de un estudio científico. Yo creo que ambas cosas deben de caminar totalmente hermanadas y que el rigor en el estudio no desvirtúa el hecho de tenerlo como una alternativa al turismo cultural, porque creo que es importante, muy importante. Ya estamos cansados del turismo de playa y cuando buscamos viajar también buscamos el encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con la historia, volver un poco más grandes de cuando hemos salido de viaje. Yo creo que es una buena alternativa para los municipios de la red de juderías ofrecer su pasado cultural como un atractivo más para los visitantes, no como una herramienta de explotación, pero sí como un atractivo más para nuestros visitantes. Sí que es cierto que no debe de ello desvirtuar el rigor científico a la hora de investigar. Quizás para terminar, la representación de la obra teatral La Conversa de Hervás es una obra en la que participa todo el pueblo, por decirlo de alguna manera, o mucha gente del pueblo. Uh-huh. ¿Qué siente la gente, ¿no? Niños, personas mayores, gente de mediana edad, jóvenes, al representar una obra de su propio pasado? Como decía, la gente de Hervás se siente orgullosa de su pasado, se siente orgullosa del casco histórico, del barrio judío, se siente protagonista de un momento histórico importante, ¿no? Para ellos participar en la obra de teatro y en la ambientación es algo, bueno, pues muy atractivo. La gente lo toma con mucha ilusión. Exige mucho esfuerzo. Los actores trabajan muy duro para poner en funcionamiento, sobre todo el último mes, es una tensión. Yo creo que todos dicen los últimos días, yo el año que viene no contéis conmigo, pero cuando acaba, cuando escuchan los aplausos del público, cuando ven la satisfacción del trabajo bien hecho, están deseando ya comenzar de nuevo con ello. Es un momento que se vive, una de las piezas claves de Hervás en busca de sus raíces es eso, es Hervás en busca de sus raíces. No es que traigamos a una compañía de actores que venga a hacer una obra de teatro, no, es Hervás en busca de sus raíces y por lo tanto la fiesta tiene que ser desarrollada por el propio ciudadanos de Hervás, desde la ambientación, desde la obra de teatro y desde la participación en todas las actividades. Gracias, alcalde, por estas reflexiones sobre Hervás y sobre su pasado judío. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de dirigirme a todos quienes nos escuchan. En Radio Sefarad, la entrevista. La profecía judía tiene la peculiaridad que Dios le otorga a los seres humanos la posibilidad de ser partícipe y creador de su propio futuro. En el mundo moderno, las predicciones tienen un componente de profecía secularizada. Por
más dudas que tengamos acerca de nuestros métodos predictivos, no podemos dejar de recurrir a ellos. ¿Cómo será nuestro futuro? Desde los orígenes de la humanidad, cada generación se ha formulado esta pregunta y ha desarrollado los más diversos métodos para predecir lo que vendrá. Horóscopos, oráculos, profecías, cálculo de probabilidades, etc. Nuestro invitado de hoy, Pablo Francescuti, no tiene la bola de cristal, pero en su ausencia se ha embarcado en una singular historia que reconstruye los mañanas imaginados por el hombre. Hoy está en nuestros estudios en Radio Sefarad Pablo Francescuti, profesor titular de Sociología en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de un libro titulado Historia del futuro, la previsión del mañana, desde los caldeos a los centros de prospectiva. Hola Pablo, gracias por venir a nuestra radio. Hola y gracias por invitarme. Tu libro apareció a finales del 2000, comienzo del 2001. El año 2000 es toda una referencia cuando se habla de futuro, ¿no? Es una fecha muy significada. Hubo muchas profecías, muchas previsiones de futuro para el 2000 que no se cumplieron. Así empiezas tu libro. Sí, concretamente recuerdo que aquí en España tuvimos un pequeño revuelo mediático en torno al famoso efecto 2000, que fue quizás la profecía más aparatosa y que no se cumplió en absoluto. Esa pesadilla informática que se dijo que se iba a producir y provocar el derrumbe de todos los sistemas y redes de ese momento, y que no pasó nada, como sabemos. Pero sí, el libro fue escrito a la constatación de que la mayoría de las predicciones centradas para el año 2000 pues no se habían cumplido, lo cual pues a mí me resultó sumamente intrigante, y realicé un trabajo de investigación para saber por qué, saber, entre otras cosas, no solo por qué habían fracasado estas predicciones, sino cuándo y cómo pueden cumplirse las predicciones, cuáles son sus límites. ¿Y cuáles son estas predicciones que no se cumplieron? Había muchas. El año 2000 era una fecha mítica en Occidente, Esto hay que tener en cuenta. En Occidente en Occidente, desde los griegos, desde los pitagóricos, hay una fascinación con las cifras redondas. Entonces han quedado cargadas como de cierta magia, y en el caso, y si eso se le suma el milenarismo cristiano, pues 2 veces mágica. La cifra del año 2000 era considerada pues por algunos como la fecha del fin del mundo, pero en la civilización occidental fundamentalmente era considerada como una fecha de grandes promesas, una fecha de grandes realizaciones. Podemos mencionar a grandes rasgos pues predicciones que yo recuerdo de mi niñez en los años 60 respecto de la conquista del espacio, según las cuales ya tendríamos colonias lunares, colonias en Marte, prácticamente avanzadillas terrícolas en todas partes del sistema solar. Estaríamos en las ciudades, estarían a un nivel de hipersofisticación, aceras rodantes, taxis voladores para todo el mundo. Bueno, un poco esa visión amable y humorística que nos ofrecen los Jetson, que era esa serie americana, ¿no? Que pintaba cómo sería el año 2000. Pues, bueno, y el cáncer curado, por supuesto, entre otras tantas bondades tecnológicas que tendrían que haberse cumplido y que todavía estamos lejos de conseguir. También hay una serie de predicciones catastrofistas que no se cumplieron, ¿no? Sin ir más lejos, el apocalipsis nuclear, la hecatombe que se veía amenazando a partir del comienzo de la Guerra Fría, y muchos pensaron que no iban a llegar a jubilarse, porque hoy nos parece todo muy lejano, pero hay que mirar un poco las hemerotecas, los años 50 y los años 60, sobre todo los 50, el terror que suscitaba la carrera armamentista entre los americanos y los soviéticos le ponía los pelos de punta a mucha gente, porque bastaba con que hubiera un error, un accidente. De hecho, en la crisis de los misiles de Cuba, el mundo contuvo el aliento, porque podía haberse ahí desencadenado la Tercera Guerra Mundial, pero por razones que todavía no están muy claras, esa guerra no se produjo, y al contrario, se produjo un desarme que ha llevado a la situación actual, en la cual no tenemos una perspectiva de holocausto nuclear. También las utopías políticas se pueden considerar predicciones de futuro, ¿no? Según Marx y Engels, ahora en el 2000 o en los años 2000 estaríamos viviendo en la sociedad sin clases, ¿no? Sí. Se puede decir que esta es una predicción que estuvo a punto de cumplirse, si nos remitimos al ejemplo del llamado mundo comunista o mundo socialista,
No olvidemos que hasta hace unos años la tercera parte de la humanidad vivía bajo la bandera del comunismo. Entonces, pero no en una sociedad sin clases necesariamente, ¿no? Bueno, entraríamos en una disquisición, pero admitiendo que fuera así una sociedad sin clases, las 2/3 partes de la humanidad seguían viviendo en un orden capitalista, y hoy por hoy es el 100% de la humanidad, o sea que la predicción marxista se ha derrumbado estrepitosamente. El libro es una historia del futuro, ¿no? Ese es el título del libro. Eso en realidad sería como no tanto del futuro como de los futuros pasados, es decir, los mañanas imaginados por el hombre, ¿no? Esa es la frase que aparece en la contraportada del libro. ¿Cuándo empieza el hombre a preocuparse por el futuro? Pues podría decir a bote pronto que desde el momento que el hombre es hombre quiere saber qué va a pasar mañana, el día de mañana, por una necesidad mínima de previsión, de organizar su vida. Ahora, si vamos a hacer historia, diría que los vestigios o los datos que tenemos no nos remontan más allá del Neolítico, es decir, del origen de la agricultura, que suscitó una necesidad imperiosa por conocer, anticipar el ciclo de las estaciones, los ciclos meteorológicos, y de ahí surge la astrología, que era una disciplina, un saber muy práctico, en la medida que estaba muy vinculado a los ciclos lunares, las mareas, y que el astrólogo era a la vez un astrónomo. En ese momento se mezclaban ambos saberes y se institucionalizan con gran poder en la Babilonia del segundo o tercer milenio antes de Cristo, en el cual pues la figura del astrólogo pasa a ser muy muy importante, y la consulta a los astrólogos pasa a ser pues el principio organizador del mañana para esos pueblos. Se podría decir que no hay tal preocupación por el futuro en las sociedades pre-neolíticas. Es decir, los cazadores-recolectores no lo sabemos. Podemos suponer que tenían necesidad de anticipar por dónde iba a pasar el rebaño de mamut, si lo querían cazar. Como todo cazador, tienen que tener un mínimo conocimiento prospectivo de saber cuándo pasan las aves migratorias, cuándo no pasan, pero hoy por hoy no tenemos manera salvo si nos remitimos a tribus cazadoras-recolectoras que puedan subsistir hoy, cosa que ya es muy difícil de encontrar. Claro, los antropólogos seguramente habrán investigado ese tema, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los datos más fuertes nos lo ha dado la arqueología, más que la antropología, ¿no? Con su estudio de los orígenes de la civilización en Sumer. En tu libro tienes un apartado dedicado a la profecía judía. ¿En qué se diferencia la profecía judía de esas visiones anteriores de la predicción de futuro? Es un salto cualitativo muy importante, sobre todo respecto a su antecesor inmediata, que era el oráculo griego. El oráculo griego, a su vez, podríamos decir que era también un avance, o mejor dicho, una sofisticación respecto a la previsión astrológica. En el oráculo griego ya había una concepción del futuro, entraba el futuro, el destino, las trampas del destino, en el caso del mito de Edipo. Ya había una reflexión sobre las consecuencias inesperadas de las acciones intencionales. Los griegos en eso, una vez más, daban la talla y también. Pero el caso es que la profecía judía superó el oráculo griego en un punto muy importante, y es en romper las cadenas del eterno retorno. El pensamiento griego estaba preso dentro de las recurrencias del futuro. Digamos que los griegos eran incapaces de concebir un futuro que escapara de lo previsto por los dioses. En cambio, la profecía judía tiene la peculiaridad que el Dios le otorga a los seres humanos, en concreto al pueblo judío, la posibilidad de ser partícipe y creador de su propio futuro. O sea que lo corresponsabiliza. Y esa corresponsabilidad va de la mano de un llamado a la acción. La profecía judía es decir, si no hacemos esto, seguiremos esclavizados. Si lo hacemos, nos liberaremos, crearemos el reino de Israel. O sea, toda una serie de aspiraciones que dependen del cumplimiento de la prescripción hecha por el profeta por parte de los destinatarios, que es el pueblo. Entonces, tenemos una profecía que quiere cumplirse, que quiere cambiar la historia, que quiere romper con esa repetición eterna y sobre todo con
la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol. Si se cumple la profecía, puede haber algo nuevo bajo el sol. Uh-huh. ¿Y podríamos de ahí establecer un nexo entre la profecía judía y las profecías políticas modernas? Somos hijos de la profecía judía en ese sentido. Sobre todo el mundo moderno. En el mundo moderno las predicciones tienen un componente de profecía secularizada. Esto ya ha estado muy estudiado. Gran parte de nuestras formas de pensar del racionalismo moderno está construido sobre formas religiosas cristianas, judío-cristianas. En la predicción es característica de la era moderna, es su modo de acercamiento al futuro, se caracteriza por la aplicación sistemática de la racionalidad, de los métodos racionales, pero de alguna manera hay en la predicción una agenda oculta, y es el deseo también de hacer cumplir la predicción. La profecía que se autocumple, ¿no? Exacto. También hay predicciones que lo que quieren es no cumplirse, que sería el otro tipo de profecía, como decía Merton. Las del desastre. Sí. Cuando alguien dice, lo oímos todos los días, leemos la prensa, si las cosas siguen así, habrá 80 millones de infectados de SIDA dentro de 15 años. Esa predicción, que es un cálculo racional, una extrapolación de las tendencias de nuevos casos que se están registrando, tiene un mensaje. El mensaje es: tenemos que hacer algo urgente para que no haya 80 millones de infectados dentro de tantos años. Entonces, esos pronósticos catastrofistas generalmente lo que buscan es suicidarse, como dicen los sociólogos, frustrarse a sí mismos. Pero para ello llaman a la gente, de alguna manera la quieren conmover o asustar. Bueno, son los profetas de nuestros tiempos, ¿no? Los profetas modernos. Las Casandras de nuestros tiempos. Sí. ¿El movimiento ecologista podría ser una de estas Casandras? Sí, las Casandras ecologistas las han llamado sus adversarios. Sí, es verdad, el ecologismo viene agitando, y lo ha hecho con mucho éxito, una serie de escenarios de catástrofe ambiental que han logrado sacar a la gente de la complacencia frente a la contaminación, porque hace 50 años a nadie le importaba que se contaminase. De hecho, cuanto más fábrica, más humo, ¿no? La idea del desarrollo por el desarrollo mismo era el principal valor. En cambio, los ecologistas introdujeron unas nociones muy interesantes acerca de el impacto ambiental de nuestras acciones, pero lo tuvieron que hacer mediante el miedo, agitando estas pesadillas lo siguen haciendo, de cambio climático, de extinción de las especies, de contaminación atmosférica generalizada, de muerte de los mares, muerte de los bosques, toda esa serie de predicciones con apoyo científico en muchos casos, ¿no? Los ecologistas estaban apoyados por ecólogos también, que son estudiosos de las ciencias de la vida, y lograron, sacarnos del sopor y que se pusiera en marcha toda la legislación ecologista que hoy, de alguna manera, ha contenido el desastre en ciernes, ¿no? Que yo creo que sí, es una amenaza real, ¿no? Ahora, Pablo, después de todo este estudio sobre los futuros, los mañanas imaginados, y también cómo ha errado el hombre en sus predicciones, me imagino que tendrás alguna capacidad para ver el mañana de otra manera. No tengo la bola de cristal. El mensaje del libro es que la bola de cristal está empañada, pero también el mensaje es que por más dudas que tengamos acerca de nuestros métodos predictivos, no podemos dejar de recurrir a ellos. Estamos de alguna manera en una contradicción de hierro. Estamos obligados a prever, a predecir, pero también estamos condenados a ver que esas predicciones se van a frustrar la mayor parte de las veces. ¿Qué hacer ante ello? Las recetas que han dado algunos, que yo creo que son las recetas que seguimos de alguna forma intuitivamente, es pues manejar muchos escenarios a la vez. Yo creo que lo que hemos aprendido es no poner toda la carne en un asador, los huevos en toda una canasta, sino diversificar, eso que llaman los economistas, diversificar los riesgos mediante un portfolio de acciones de distinta calidad o naturaleza, pues también lo hacemos. Pablo, en septiembre aparece un nuevo libro tuyo, La pantalla profética, editado en Cátedra. Suponemos que no estás hablando de medios de comunicación. En una frase para terminar. Sí, la pantalla profética a la que me refiero es el cine. Es un trabajo que
desarrolla algunas de las ideas más generales planteadas en la historia del futuro, con el objeto de demostrar cómo hoy esa capacidad profética de la que hablaba, esa capacidad de modelar el horizonte social, hoy día lo tienen los medios de comunicación. Cité el caso de las noticias sobre el SIDA, por ejemplo, pero yo aquí lo que he estudiado en qué medida el cine de ciencia ficción de los últimos 50 años, que es el que, de todos los géneros cinematográficos, el que habla más del futuro, en qué medida esas películas han modelado, han dado forma a nuestra, pues, al horizonte, a nuestra manera de concebir el futuro, y que pues allí aporta una serie de ejemplos, llegando hasta el 11S, en el cual las películas de alguna forma han prefigurado los acontecimientos. Por esta característica que comentaba la profecía judía, ¿no? Es decir, la profecía que pone en marcha los mismos mecanismos para cumplirse, no por una acción divina, por supuesto. Muy bien, ya lo han oído. Si están interesados en cine y ciencia ficción y las imágenes que crea el cine sobre el futuro, esperen a septiembre y lean La pantalla profética. Gracias, Pablo Francescuti, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Alex, y hasta otra. Monto el grupo Drumseg de Madrid y vuelve a ensancharse a ser un Drumseg nacional. Mi madre siempre nos inculcó que era un honor desarrollarse como persona y desarrollarse en su comunidad. Salir a enseñar al pueblo español, a nuestro pueblo, cómo era nuestra cultura, cómo era nuestra forma de vivir. Formé con otros compañeros el grupo, la Asociación de Jóvenes Judíos Españoles. Su infancia en Marruecos, de Larache a Granada y ahora de Granada a Madrid. Hemos acompañado a Samuel Amselem en 3 entrevistas, en 3 viajes vitales. Hoy Samuel Amselem, con su activismo en la maleta, se traslada a la capital siguiendo la llamada de un joven rabino. En Madrid, completa su formación como judío y participa en el nacimiento de organizaciones como la AJJE, la Asociación de Jóvenes Judíos Españoles, y eso solo fue el fin del principio. Vamos a hablar, Samuel, de un periodo de 18 años que empieza con una necesidad personal tuya, que te trae a Madrid. Sí, efectivamente, como te decía, pues tras terminar mi carrera de medicina, hay una serie de problemas para ejercer en España por problemas de convalidación de títulos, en fin, me pone una serie de reparos que me obliga a seguir trabajando en la empresa familiar, en la empresa textil de mis hermanos. Entonces y me instalo a trabajar con mi hermano mayor en Marbella. Y luego, pues en contacto con mis amigos de la universidad y amigos en Madrid, me entero que un rabino nuevo se va a instalar en Madrid y hablo con mi hermano mayor, le digo que me gustaría irme a trabajar a Madrid, desarrollar la empresa en Madrid, pero con el fin de formarme como judío en Madrid. Porque yo corté mis estudios en la escuela judía a los 11 años, entonces mi formación judía quedó incompleta. Entonces, en la universidad hice activismo político, intenté formarme autodidactamente, pero notaba que mi formación judía cojeaba, ¿no? Entonces, era una buena oportunidad la llegada de un joven rabino para integrarme, y es el motivo que me empujó a convencer a mi hermano de abrir una sucursal en Madrid. Me uní a los grupos jóvenes que habían en Madrid, y en Madrid no había nada estructurado en ese momento. ¿No había jóvenes universitarios como vosotros? Lógicamente, ese movimiento universitario que te hablé, que fue fuerte, decayó todo, y hubo un vacío en el cual se seguían haciendo actividades, todas las comunidades hacían actividades, pero no había un liderazgo. El liderazgo que hubo con la Unión de Jóvenes Universitarios que se vino abajo. Iba a los cursos de Rav Moshe Ben-Dan, que era mi joven rabino. ¿Eres de la misma edad prácticamente? Soy mayor que un pelín que él, y entonces hago amistad con él,
y me uno a sus cursos. Y en ese momento el responsable de juventud era Miguel Benatar en la Junta, y entonces se empiezan a hacer actividades en domicilio, donde era más fácil unir a la gente joven, y empieza a ser un núcleo bastante grande, y llegamos a unir hasta 30 y 40 personas. Entonces había actividad, ¿no? Y las clases de Ramos eran muy interesantes y se aprendía muchísimo. Entonces me interesaba, y la prueba es que todo el mundo, los universitarios, íbamos, ¿no? Entonces había un interés por aprender. Entonces en ese momento surgió un viaje del movimiento Dor Sheikh, el que llega a España, y es un viaje que se hace desde Madrid, Córdoba, las Aljamas del Sur, en fin, es un viaje amplio en el cual este movimiento de Dor Sheikh, que es un movimiento de judío que intenta acercar al judío de la diáspora a Israel, porque el que lo montó se dio cuenta que muchos jóvenes judíos estaban alejándose de la realidad israelí, y era muy interesante el movimiento de Dor Sheikh porque te acercabas al sector israelí que más te identificabas políticamente. Entonces en Dor Sheikh podía haber gente de izquierda, gente de extrema derecha, de todos los grupos. En Madrid, en primer lugar, pues decidimos que no podíamos dividirnos en tantos partidos políticos, y hicimos un consenso de respeto. Y dijimos, si hay alguna persona religiosa, habrá que tener en nuestros actos comida kosher para esa persona religiosa. Si no hacer las actividades en Shabbat para no molestar al que sea religioso. Y llegamos a un consenso de actividad que fue los primeros pasos de Dor Sheikh. Bueno, entonces empezamos. Y que habla mucho del talante de la asociación, ¿no? Sí, la asociación vio que había una necesidad de liderar a gente joven de 18 hasta 40 y tantos años. Entonces surge aquí, y al final pues propongo llevarlo y tomar la responsabilidad. Y me meto en esa responsabilidad que me lleva varios años. Entonces monto el grupo Dor Sheikh de Madrid, y vuelve a ensancharse a ser un Dor Sheikh nacional, e incluso relaciones con internacional. Es decir, logramos hacer florecer durante varios años, incluso diría unos 7 o 8 años, una juventud muy activa en la Comunidad de Madrid. Y puedo decirte anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, una revista escrita durante 3 o 4 años activamente, mensualmente. Hemos llegado a hacer congresos internacionales con 1000 judíos en Madrid y en España. Y lo más bonito, pues de este núcleo han salido pues muchísimas parejas que actualmente con hijos han surgido de estos encuentros y de este movimiento que llevamos durante esos años. Ten en cuenta que nosotros introducimos un tema muy importante en la comunidad, es el respeto a grupos independientes, a un grupo independiente, un grupo joven independiente que no tiene censura, un grupo independiente que tiene su responsabilidad. En ese periodo creamos otro grupo porque vimos que necesitamos, una vez ya formados como judíos y bien formados, lógicamente decidimos salir hacia afuera. Salir a enseñar al pueblo español, a nuestro pueblo, cómo era nuestra cultura, cómo era nuestra forma de vivir, y que conocieran nuestra cultura. Ese paso formé con otros compañeros el grupo, la Asociación de Jóvenes Judíos Españoles. Ese AJJE, este grupo, que es el representante legal a nivel estatal de Dor Sheikh. Y paralelamente íbamos las dos cosas. Por ejemplo, con este grupo, con AJJE, fui nombrado delegado de la minoría judía para representar a España como español, porque ya luego me habían nacionalizado, yo ya era ciudadano español. Representé a la minoría judía en Bélgica, por ejemplo, y tuve una serie de intercambios con Bélgica como representante de la minoría judía española. ¿En Bélgica en qué organismo, en qué estamento? En un foro que hubo de intercambio de conocimientos para tratar la integración de las inmigraciones, la integración de las minorías culturales, y fue muy interesante el aprendizaje que tuvimos en ese encuentro. Samuel, ¿la JJE logró sus objetivos de darse a conocer a la sociedad española? Pues sí, la verdad estoy muy orgulloso porque 2 cosas muy importantes me puse como meta. Primero, que no muriera como murieron las demás organizaciones, con una persona. Es decir, yo la empecé y mi meta era que pasar relevo a gente más joven. Lo importante era generar una continuación. Entonces logré que hubieron
otros grupos que lo continuaron. El siguiente presidente fue Federico Zuckerman, que le conoces, que es compañero tuyo de radio. Fue el presidente de AJJ posterior, y luego, posteriormente, últimamente, ahora unos años, AJJE transmite a la nueva grupo que se forma, JUE, que está es activo y son herederos de AJJE. No olvides una cosa muy importante. AJJE participa en uno de los elementos más importantes de la sociedad española, de elementos europeos que se realizan, que es el Plataforma contra Racismo, Antisemitismo y la Xenofobia en el año 1992, en la cual entramos en contacto todos los partidos políticos, todas las minorías, y en ese foro participamos AJJE Malabeni Brit como representante de la minoría judía, y dieron muchísimos éxitos futuros que podríamos hablar en otro momento. Viniste a Madrid para formarte como judío y te dedicaste a formar a futuros activistas. Bueno, yo creo que lo he llevado siempre me ha preocupado. Mi madre siempre nos inculcó que era un honor desarrollarse como persona y desarrollarse en su comunidad. Y pues para mí forma parte de mi cultura y forma parte de mi ser, ¿no? Nosotros, cuando se forma AJJE, luego, una parte muy interesante, creamos un centro de documentación, que hacía falta un centro de documentación para luchar contra el antisemitismo, que junto con la Beni Brit en el año 91 se firma un acuerdo entre las dos organizaciones y estuvo vigente hasta hace un año este centro de documentación, que ha dado muchísimos frutos, hemos formado a muchísimos jóvenes en esa línea, y estamos muy orgullosos los creadores de estos grupos, porque aún hoy en día estos jóvenes siguen activos en la comunidad, tanto en JUE como en la radio Sefarad, que me está entrevistando. Como, muchísimos de los jóvenes que están trabajando aquí son gente formada por nosotros, y para nosotros eso es un gran orgullo. Y no sé si es el momento, Samuel, pero desde luego los compañeros de Radio Sefarad que se han formado contigo tienen un agradecimiento profundísimo y un cariño muy grande, y eso es muy revelador. Es un cariño compartido, es decir, nosotros todos los años hacemos una cena, nos encontramos y intercambiamos ideas, y para mí es un orgullo, y son amigos, he aprendido muchísimo de ellos, ha sido un intercambio continuo de aprendizaje. Nosotros lo único que podríamos decir, hemos orientado a jóvenes que estaban un poco desorientados, lo hemos orientado. Hemos hecho partícipe también, muy importante, la apertura que hemos hecho al judío, que era distinto al judío típico de la comunidad judío norteafricano. Fuimos los primeros grupos en hacer un puente, por eso Gesher, montamos la revista Gesher, que en hebreo significa puente. Queremos ser puente entre culturas. Y entonces creamos posteriormente, y sigue en vigor, creamos el grupo Gesher Senior, que es puente de culturas, y que a través de él, pues, por ejemplo, pudimos acercar y romper, si yo te contara los de anécdotas de choques culturales que había con los judíos de origen latinoamericanos, que eran rechazados automáticamente en esta comunidad. Nosotros creamos, gracias a comisiones de recibimiento de la comunidad, gracias a incluso organizamos un SOS para salvar a los judíos latinoamericanos sin papeles, y logramos que algunos judíos que ahora tienen familia formada aquí tuvieran sus papeles a través de nosotros. Es decir, la verdad es que fue un año tan productivo, tan enriquecedor de intercambio, que yo creo que hemos dejado una herencia de apertura, de una comunidad que tiene que seguir en esa línea, y creo que esta nueva junta actual está en esa línea aperturista, esa línea enriquecedora, de que todos tenemos mucho que aportar, y que tenemos que saber que esta comunidad es de todos y que todos tenemos que luchar por ella, tanto en la comunidad como fuera. Y para mí eso es un logro de todos mis compañeros. Si te pidiera que eligieras un momento, el momento más satisfactorio desde que llegas a Madrid en tu activismo por los judíos comunitario. Hay muchos momentos, es decir, cuando como judío soy invitado a la recepción, como líder judío, soy invitado a la recepción de los reyes de España en la comunidad judía, pues era un momento histórico. Entonces, lógicamente, me sentí
igual que te dije al principio, que cuando vi a los Reyes Católicos en Granada, les dije, aquí de nuevo, pues en la sinagoga, pues me sentí satisfecho de que el judaísmo español estaba activo y vivo realmente. Otros momentos, pues en los foros hacia afuera, cuando ante fiscales, políticos, les enseñas los conceptos de diferenciación entre antisemitismo, en fin, un montón de cosas que no estaba en el acervo cultural de ellos, pues lógicamente estás abriéndote hacia una sociedad, hacia tu sociedad, que tiene que conocerte y respetarte. Pues eso es muy importante. Otro momento histórico inolvidable fue el reconocimiento de Estado de Israel, que luchamos fortísimamente desde siempre, y fue un momento histórico. Ha habido tantos momentos bonitos, otros momentos tristes, tristísimo fue cuando murió Isaac Rabin. En fin, quiero decir que al estar activo estamos hablando de una actividad de 30 años, pues lógicamente no he dejado de ser activo nunca. En este momento, pues ha bajado mi activismo por otras cuestiones personales, pero sigo activo, sigo en la red, en la web, tenemos una web, tenemos es decir que constantemente intento a cualquier joven que me cae en mis manos demostrarle que puede aportar por su comunidad, que puede hacer y que es su deber hacerlo. Muchísimas gracias. Pero en general en Melilla la convivencia es buena, salvo casos que puedan darse concretos de alguien que salga o alguien que diga alguna frase o alguna publicación en prensa. Salvo eso, tenemos amigos musulmanes, yo tengo amigos hindúes, tengo amigos católicos. Tuvimos que salir al paso para decir, oiga, no me salga con signos nazis en una asamblea, porque ya hiere sensibilidades de judíos, de personas que no tienen nada que ver con, si usted quiere apoyar al pueblo palestino, apóyelo, pero sin masacrar al pueblo judío, que ya bastante masacrado ha estado en este siglo. Nuestra preocupación y nuestra obligación quizás sea darle a los jóvenes una ilusión y un sentido a mantener Melilla viva, ¿no? Que vuelvan, o sea, se vayan a prepararse, si quieren irse fuera a prepararse, pero que vuelvan a la ciudad. Nadie mejor que Salomón Ben Zaquem para hablarnos de la comunidad israelita de Melilla, de su historia, su día a día, sus problemas y conquistas. Escuchándole se sienten ganas de ser melillense. Muy poca gente conocerá la comunidad israelita de Melilla como tú. Háblanos un poquito de esta comunidad. Bien, pues esta comunidad viene de lejos. O sea, la comunidad israelita de Melilla, los primeros judíos, si nos cogemos el libro de Salafranca, es un historiador que se interesó por los judíos de Melilla. Él habla de los orígenes de los judíos del 1870 o 60 y algo, de los primeros judíos que vinieron a la ciudad de Melilla. También hay un libro de Severiano Gil que se llama Como las luces de Hanukkah, que precisamente profundiza un poco más en esa historia, puesto que el actual expresidente, mi amigo Jacobo Arnón, le sugirió que hiciese una historia de los judíos de Melilla, pero un poquito remontándose quizás, si es posible, algo más. Y curiosamente el propio escritor se sorprendió de hasta dónde podía llegar. O sea, llegó a remontarse hasta el primer templo, puesto que él observó en sus investigaciones que los judíos de Melilla veníamos de los dos lugares distintos. Sefarad, cuando la expulsión, pero cuando los expulsados vinieron a la zona del norte de África y ocuparon esa zona, se encontraron con otros judíos que ya había,
pero de una digamos, de una forma de vivir más de campo, más nómada. El que venía de Sefarad era más culto, más preparado. Y se integraron, pero se diferenciaron, Efectivamente. Y fue una historia muy bonita, de hecho el libro apasionante, yo lo estoy leyendo. Lo que pasa es que no está muy en circulación, es un libro que tenemos nosotros allí prácticamente en exclusividad en la comunidad de Melilla, y el que estuviera interesado, por supuesto, que se nos dirija. Pues seguramente Radio Sefarad se ocupará de ese tema, de ese libro. Muy bien. Y bueno, pues a partir de allí, pues los judíos de Melilla, los actuales, los que estamos aquí ahora, pues de eso, los primeros vinieron en el siglo pasado, bueno, en el siglo antepasado, porque ya estamos en el 21, vinieron en el 19, y a partir de allí pues se fue formando una comunidad judía que fue creciendo, que fue ampliándose sus miembros, y bueno, llegamos a la cifra de 6.000 y algo en los años 50. Y que formó una de las comunidades más fuertes de una ciudad que se caracteriza por la convivencia entre culturas. De hecho, esa convivencia fue refrendada incluso por nuestro propio rey, el propio rey de España, pues miembro de honor de la mesa interconfesional, que esta mesa interconfesional vino el ministro de Justicia, que hace 2 años pues le dio carta de naturaleza, en el sentido de que bueno, esa mesa iba a ser la garante de las 4 culturas que conviven en Melilla, la garante, repito, de la convivencia y del buen estar y convivir de todos los vecinos, ¿no? ¿Y eso son buenas intenciones o es realidad también? Son buenas intenciones, porque la mesa prácticamente, bueno, por esas cuestiones pues está un poquito parada. Quizás, bueno, es cuestión de voluntad de los integrantes, ¿no? O de organizarla mejor, o de darle contenido, o de saber exactamente quién es el que ocupa la mesa. El presidente de la comunidad judía que esté en ese momento, el vicario como es el que está ahora, el presidente de la comunidad hindú, o por ejemplo como en el caso de las comunidades musulmanas, dentro de la comunidad musulmana hay 3 asociaciones musulmanas. ¿Cuál de ellos es el que se integra allí dentro de esa mesa interconfesional? Es decir, algo complicado de organizar, y por tanto ahí ese fue, yo creo que quizá uno de los motivos por el cual está un poquito parado. ¿Hay antisemitismo allí donde no lo había habido nunca? Precisamente el origen de esa mesa fue las distintas manifestaciones que hubieron en Melilla hace unos años, muy duras, quizás mal dirigidas desde las personas que organizaron la manifestación, porque claro, el judío no tiene nada que ver con el israelí, o con un estado israelí. Es una de las cuestiones y de las mezcolanzas que se dan sin querer, pero quizá queriendo también en cualquier colectividad que quiera atacar, por ejemplo, el Estado judío de Israel. Sí, que tenga interés. Claro, es que ese no es el Estado judío, es el Estado de Israel. No me mezcles a los judíos de todo el mundo. Una cosa es la religión judía, otra cosa es el Estado de Israel. Es un Estado democrático, un Estado tal que si tiene problemas los tiene como Estado, no porque algunos o muchos de sus miembros sean judíos. Ten en cuenta que el Estado de Israel pues hay 1 millón de árabes que no son judíos. Entonces, bueno, pues esas mezcolanzas y esas equivocaciones pues da lugar a que tuvimos que salir al paso para decir, oiga, no me salga con signos nazis en una asamblea, porque ya hiere sensibilidades de judíos, de personas que no tienen nada que ver con si usted quiere apoyar al pueblo palestino, apóyelo, pero sin masacrar al pueblo judío, que ya bastante masacrado ha estado en este siglo, en el siglo anterior. O sea que hay una resistencia activa a que avancen este tipo de manifestaciones, ¿no? Claro, de hecho incluso no solamente nosotros mismos como judíos salimos al paso, sino que incluso las propias instituciones y instituciones de toda Melilla, pero no instituciones judías, instituciones laicas, instituciones confesionales de otras religiones, salieron al paso para hacer ver que no eran formas. Eso se tachó de error y de hecho rectificaron que no era su intención, y a partir de allí un poco se le dio forma a la idea de la mesa interconfesional para evitar estas cuestiones. Pero en general en Melilla la convivencia es buena, salvo casos que puedan darse concretos de alguien que salga o alguien que diga alguna frase o alguna publicación en prensa. Salvo eso, tenemos amigos musulmanes, yo tengo amigos hindúes, tengo amigos católicos, y yo creo que se da también la circunstancia a la inversa, ¿no? Y solamente el saber que conviviendo podemos tener un futuro para Melilla para muchos años. Y en ese futuro, ¿cómo crees que va a crecer la comunidad judía de Melilla? ¿Cómo la ves en unos años? Lógicamente yo veo que el futuro puede ser esperanzador, pero también soy realista.
y sé que, bueno, pues si no le damos a los jóvenes un aliciente para estar en la ciudad, pues los jóvenes van a buscar otros horizontes en otro lugar. Entonces nuestra preocupación y nuestra obligación quizás sea darle a los jóvenes una ilusión y un sentido a mantener Melilla viva, ¿no? Que vuelvan, o sea, se vayan a prepararse, si quieren irse fuera a prepararse, pero que vuelvan a la ciudad de Melilla, pues a servir a sus conciudadanos, para enriquecerla. Y que siga creciendo, ¿no? Efectivamente. De hecho, muchos melillenses están por toda España y por todo el mundo, ¿eh? Ojo. Y yo, no sé, yo soy melillense, pero llevo a gala que donde hay un melillense hay un buen hombre, ¿eh? O una buena mujer. Seguro que sí. Seguro. Salomón, cuéntanos cómo es la comunidad israelita de Melilla. Bueno, pues hoy la comunidad israelita de Melilla, bueno, como te comenté antes, en los años 60 o 50 éramos 6.000 y pico de miembros. En estos años, por diversas migraciones que se han producido, tanto a Israel, a Sudamérica, e incluso a la propia península, ¿no? A Madrid, Barcelona, luego Málaga, Torremolinos, o sea, muchas ciudades españolas, hay muchos melillenses de nacimiento. De esa forma. Es una ciudad fronteriza y eso marca, ¿no? Efectivamente, Siempre. marca, y además una ciudad que está deseando recibir gente, y bueno, cada vez que yo recuerdo que de las distintas directivas por las que he pasado, cada vez que venía alguien a Melilla, pues la ha recibido con los brazos abiertos, les ofrecíamos la ciudad, y yo creo que se iban encantados por el trato, porque nos agrada recibir a gente, y enseñarles nuestra ciudad. Y bueno, pues somos ahora quizás 1.100 miembros, ¿no? Distribuidos en 250 familias aproximadamente. Y bueno, pues imagínate, pues hay 3 carnicerías, 5 o 6 sinagogas, ahora exactamente te las cuento, me puedo equivocar, pero vamos aproximadamente. Es la ciudad con más sinagogas, a sí, lo mejor, claro, de España. Y además te digo que son sinagogas que están funcionando bien, que no solamente es que estén y no se abren, no. Concretamente hay creo 3 o 4 que son diariamente, abren sus puertas 3 veces al día. Y no te digo ya luego ya el viernes, sábado, Shabbat o en Pascua, ya son muchas más, ¿no? Son 2 o 3 más que se incorporan. Tenemos un colegio público, tenemos nuestro cementerio, nuestro mikvé, ¿El colegio es público? El colegio tenemos un público hispano-israelita, que donde hay alumnos judíos y alumnos no judíos. Quizá hemos estado ahora en una época en la que quizás la falta de nacimientos o de falta de personal, los niños, pues si se van, los jóvenes no traen niños al mundo aquí en la ciudad, ¿no? En Melilla. Entonces, bueno, pues hay menos niños y eso complica un poco que, claro, menos niños, pues ahí entran otros niños distintos de nuestra confesión, distintos a otra confesión, y complica, pues eso, todo el entramaje del propio colegio laico y luego también el colegio israelí, o sea, el colegio judío que por la tarde funciona. Entonces, claro, hay pocos niños y tenemos que atraerlos, fomentar, en fin. Tenemos asociaciones culturales, benéficas, señoras. Muy activas, además. Es una ciudad muy activa, efectivamente. Sí. Y nuestro propósito quizás es, si cabe, más ilusionar más a la gente para que todavía se haga más si se puede. Y reivindicar que Melilla es un buen sitio para que nazcan niños judíos, ¿no? Claro, de los jóvenes que vuelvan. Yo encantaría que los jóvenes se fueran a formar fuera, pero luego viniesen a vivir a la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias por haber compartido esta maravilla de ciudad con Radio Sefarad. Gracias, Raquel.